Hola, buenas tardes. Hoy les hablaremos acerca del movimiento nazi, o mejor conocido como el nazismo. Mi equipo está conformado por Jimena Tentle Cervantes, Graciela Balbina Ramírez Laurido y su servidor Sergio Serrano Becerra. Hablaremos acerca de 3 puntos importantes. El primero será el movimiento social, la definición del nazismo. Después hablaremos sobre el perfil psicológico del líder, que en este caso sería Hitler. Y por último hablaremos de los cambios donde se realizó el movimiento social. Comencemos. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. En poco tiempo transformó su país en una dictadura militarizada y brutal, cuya política exterior desencadenó la Segunda Guerra Mundial. El Tercer Reich, o como lo conocemos nosotros, el Tercer Imperio, duró solo 12 años. Sin embargo, tuvo un impacto en las vidas de millones de personas, sin comparación en la historia. Su repercusión global es indiscutible. Su terrible destrucción dio paso a la Guerra Fría, con la consiguiente división de Alemania, y aceleró el proceso de descolonización y la creación del Estado de Israel. El nazismo construido sobre el descontento. El nazismo surgió a partir del descontento de una Alemania humillada tras la derrota de la Primera Guerra Mundial. La República de Weimar, régimen democrático que había sustituido al desaparecido Imperio Alemán, afrontaba una hiperinflación, desorden económico y social, y el pago de las reparaciones de la guerra. Las deudas ahogaban al país, y los alemanes culpaban de los males a ciertos grupos, entre ellos a los judíos, de estar detrás como parte de la élite económica. La Gran Depresión de 1929 aumentó el descontento de la clase media, pero también apoyó el nazismo. Esta ideología, liderada por Adolf Hitler, desde los años 20 resaltaba el nacionalismo alemán y pretendía devolverle a su estatus al país. Se convirtió en un fenómeno de masas gracias a su retórica, violencia y propaganda. Fue así como el Partido Obrero Alemán, luego Partido Nacionalista Obrero Alemán o Partido Nazi, llegó democráticamente al poder en enero de 1933, apoyado por otras formaciones de la derecha ante la división de la izquierda. Hitler, ya canciller, asumió todo el poder en marzo. El régimen del nazismo duró desde 1933 a 1945, a base de la propaganda del partido, intimidación, un clima de terror y la persecución política. Se apoyaba en símbolos como la esvástica o cruz gamada, también un emblema de pureza de raza, o en sus militantes y cuerpos paramilitares que proyectaban una imagen fuerte. La recuperación económica y los logros diplomáticos y de política exterior, que restablecieron la posición de Alemania en Europa, consolidaron la popularidad de Führer. El nazismo creó un estado totalitario y unipartidista que controlaba la sociedad, la economía y las instituciones. A su vez, rechazaba el racionalismo, el liberalismo y la democracia, que consideraba responsables de la derrota alemana. La visión de superioridad racial justificó el principio expansista hacia el este, que marcó política exterior nazi y propició la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Para esta época, además, el antisemitismo seguía muy presente en Europa y el nazismo buscaba aislar y aniquilar a los judíos junto con gitanos, homosexuales, personas con discapacidad, comunistas y otros disidentes políticos. La persecución liderada por la policía del partido llevó a abrir campos de concentración para confinar y aniquilar a las personas de estos grupos. En particular, la visión antisemita del nazismo propició el Holocausto. Cuando Hitler llegó al poder, había 9 millones de judíos en Europa y en Alemania eran menos de 1% de la población. Para 1945, 6 millones de judíos europeos habían sido asesinados.
El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg instauró para juzgar a los crímenes nazis tras la guerra. Denunció el genocidio del nazismo, aunque no fue acusación legal, puesto que el derecho internacional no recogió este tipo de crimen hasta 1948. Caída y legado. El régimen nazi murió con Adolf Hitler en 1945, cuando las tropas de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la URSS ocuparon el país. En la reconstrucción y división de Alemania, el partido nazi fue ilegalizado y muchos oficiales y funcionarios fueron juzgados por sus crímenes. Ese proceso de desnazificación concluyó, al menos de manera oficial, con el fin de los juicios de Nuremberg en 1949. Sin embargo, pese a la caída del régimen, la ideología siguió presente entre grupos neonazis, supremacistas blancos y de extrema derecha en Europa, incluida Alemania, Estados Unidos y otras partes del mundo. Estos movimientos han tomado símbolos y principios del nazismo y pueden adoptar formas como la negociación del Holocausto, la difusión de discursos del odio y ataques a judíos, personas negras, inmigrantes, entre otras. Adolf Hitler nació en Austria-Hungría el 20 de abril de 1889 y falleció en Berlín, Alemania, el 30 de abril de 1945. Fue un político alemán y líder del partido nazi que condujo a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Fue responsable de la muerte de millones de personas. Muestra narcisismo. Tenía un sentido mayor a la importancia como una profunda necesidad de admiración y adoración. Se veía a sí mismo como una figura mesiánica. Fue autoritarista, lo que significa que era muy rígido y controlador sobre sus creencias. Por ende, tenía una gran necesidad sobre el orden y disciplina. Creía que la sociedad debería organizarse según líneas jerárquicas. Se consideraba que Adolf Hitler era una fuerza escogida para liderar a Alemania y así llevarla a la victoria. Por otro lado, se veía a sí mismo como la encarnación del bien. La mayor parte del pueblo alemán apreciaban a Hitler. En su vida íntima, el dictador tenía un encanto con quienes lo rodeaban, pero este tenía problemas para tener alguna relación estable, ya que se le dificultaba expresar sus sentimientos. En general, todo lo relacionado al afecto. Esto lo llevaba a tener un fuerte complejo de inferioridad y autoafirmación, así como le costaba mucho admitir una derrota. Su comportamiento de carisma y una excelente capacidad de manipulación. En los documentos gráficos de sus discursos se observa que daba confianza a sus tropas y pueblo, así como tenía una compleja capacidad de dramatismo. Esto, por ende, favorecía a convencer al pueblo de sus puntos de vista. El poder era muy importante para Hitler. Este invadía diversos países como Polonia, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Grecia y la Unión Soviética. Hitler fue una persona que no podía soportar bromas y se comportaba como un criminal compulsivo, quien también era vengativo, poco tolerante con críticas y tendencia a menospreciar a las personas. Aunque se llevaron a cabo varios atentados contra Hitler, habría que esperar un suicidio en su búnker cuando las tropas soviéticas tomaron Berlín en 1945 y Alemania dio por perdida la Segunda Guerra Mundial. Hitler, quien fue un dictador carismático, fue responsable de la muerte de millones de judíos y de otros prisioneros en los campos de exterminio de la Alemania nazi. Durante la Segunda Guerra Mundial era muy paranoico, veía enemigos y conspiraciones, ya que creía que Alemania estaba rodeada de enemigos que intentaban destruirla. La infancia de Hitler estuvo marcada por el abuso físico y abandono emocional, por lo que esto pudo contribuir a sentimientos de ira, inseguridad, como de vulnerabilidad. Se supo que consumía anfetamina, entre otras drogas, por lo que esto pudo aportar a delirios, entre otros problemas sobre su salud mental. Dentro de sus mecanismos de defensa, uno de ellos es la proyección, ya que proyectaba sus sentimientos de insuficiencia e inferioridad sobre los demás.
especialmente judíos, entre otras personas, ya que les culpaba de los problemas de Alemania. Hitler racionalizó creencias y acciones extremas que eran necesarias para la supervivencia de Alemania, así como su población. Negaba las atrocidades por los nazis y afirmaba que eran necesarias para la defensa y protección. Según un diagnóstico de Murray, Hitler padecía de histeria, neurosis, esquizofrenia. En general, su personalidad y diversos trastornos psicológicos contribuyeron a su ascenso al poder y comportamiento excesivo como líder. Su narcisismo, autoritarismo y paranoia, combinado con traumas infantiles con un posible trastorno de personalidad, crearon una combinación tóxica que provocó la muerte de millones de personas. Hubo muchos cambios y repercusiones a lo largo de que se dio este movimiento social. En sus primeros meses como canciller, Hitler comenzó a concentrar una política de sincronización mediante la cual forzaba a las organizaciones, a los partidos políticos y a los gobiernos estatales a alinearse con los objetivos nazis y a ponerlos bajo el dominio nazi. La cultura, la economía, la educación y la ley quedaron bajo mayor control nazi. Los sindicatos fueron abolidos y los trabajadores, los empleados y empleadores fueron forzados a incorporarse a organizaciones nazis. Comenzó a funcionar el campo de concentración en las cercanías de Múnich. En este fueron encerrados comunistas, socialistas y liberales alemanes, o todo aquel considerado enemigo del régimen. Este también se convirtió en el modelo a partir del cual fue diseñado el sistema de campos de concentración nazi. En 1933 fue decretada la Ley de Restablecimiento del Servicio Civil Profesional. Esta estaba destinada a purgar la burocracia estatal de judíos y de supuestos enemigos del régimen. Fue esta la primera ley de contenido racista de Alemania y tenía como meta aislar a los judíos y quitarlos del entorno social. Miles de judíos fueron despedidos de cargos públicos en el sistema judicial, educativo, de salud, entre otros, y se les prohibió servir en las fuerzas armadas alemanas. El régimen nazi implementó una política de genocidio en los países y territorios que conquistó durante la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de ellos fueron asesinados millones de personas. Sin embargo, los judíos fueron los únicos señalados para ser exterminados en su totalidad, sin distinción alguna. Hasta el final de la guerra fueron asesinados 6 millones de judíos, un tercio del total de este pueblo, es decir, más de la mitad de los que residían por ese entonces en Europa. En el mismo año, en 1933, también se realizaron actos públicos de quema de libros, llevados a cabo generalmente por estudiantes universitarios, sucesos sin precedentes en la Europa del siglo XX. En el proceso de nazificación de la literatura, el arte y la ciencia ocuparon un lugar destacados artistas y científicos famosos, médicos y hombres de ciencia contribuyeron a cimentar las teorías raciales. En la Segunda Guerra Mundial, Hitler se enfrentó a la coalición de países conocidos como los Aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. Estos países se unieron para combatir la expansión y las políticas agresivas de Alemania. Al final la misma, los Estados Unidos, la URSS, Gran Bretaña y Francia contribuyeron el Tribunal Militar Internacional que fijó los criterios jurídicos para el enjuiciamiento de los criminales de guerra. También se desarrollaron organizaciones internacionales como la Sociedad de la Nación y posteriormente la Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de prevenir futuros conflictos y promover la cooperación entre los países. De igual manera, marcaron el surgimiento de nuevos movimientos artísticos como el dadaísmo y el surrealismo, que buscaban cuestionar y subvertir las normas establecidas. Estos movimientos reflejaban el caos y la irracionalidad de la guerra, así como la necesidad de encontrar nuevos caminos en la expresión artística. La Segunda Guerra Mundial también fue un catalizador para el desarrollo de tecnologías como la computación, la criptografía y la medicina. Impulsó el desarrollo de la medicina y la cirugía con importantes avances en el área como la transfusión sanguínea, las cirugías reconstructivas y la investigación en enfermedades infecciosas. Por último, nos gustaría concluir con agradecerles por haber escuchado este documental, dejándole las referencias que utilizamos.